Un aplauso al Señor en esta tarde. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Santo eres tu Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos de celebración. Amén. Hoy celebramos un culto como cada día en nuestra iglesia, en casa de Dios. Pero hoy también celebramos el día de nuestra amada Biblia. Amén. Porque hoy es el Día Internacional de la Biblia. Estamos muy contentos, estamos dichosos de poder estar aquí, tanto yo como los jóvenes que vamos a participar. Agradecemos al pastor que nos hayan permitido subir aquí y compartir este día tan maravilloso. Es una bendición. Amén. Está bien que celebremos hoy el Día de la Biblia, por supuesto. Pero creo que es más maravilloso y más productivo que nosotros celebremos una vida llena de la palabra de Dios. ¡Amén! Porque en muchas ocasiones hemos dejado la Biblia denostada. En muchas casas, yo principalmente durante mucho tiempo, mi Biblia era decorativa. No me faltaban 2 o 3 Biblias en casa, pero guardaban polvo. Y la Biblia tiene poder, porque es palabra de Dios, inspirada por Dios. Y tenemos que hacerla vigente cada día en nuestra vida. Amén, claro que sí. Miren, tengo aquí unos datos interesantes, muy importantes que debemos de saber el cristiano. El libro más antiguo y a la vez el más actual es la Biblia. Pero también es el primer libro impreso de la historia. Es el libro más vendido de la historia. Es el libro más traducido de la historia. Es el libro más amado y también el más odiado y el más perseguido. Ha sobrevivido al tiempo a pesar de su persecución. Y aquí se cumple su palabra. Cielo y tierra pasará, pero su palabra siempre. Pero lo que hace tan especial este libro, esta Biblia, es que es palabra de Dios. Hoy traigo 3 evidencias que esto confirman que es palabra de Dios. Porque si no sería un libro ordinario. Pero la Biblia es especial porque es inspirada por Dios. Amén. La primera evidencia que quiero compartirles es la unidad temática. ¿Qué quiere decir unidad temática? Desde el libro de Génesis, que es el más antiguo, hasta el libro de Apocalipsis, que es el más antiguo, hay 2 autores, Moisés y en Apocalipsis Juan, el discípulo. Entre los dos hay un tiempo de 2000 años. Obviamente no se conocieron, pero aún así no se contradicen. Porque toda la Biblia es una unidad temática. Y el tema principal es Él, el Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La segunda son las profecías. Las profecías bíblicas son una de las evidencias de que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Porque si la Biblia describe el futuro, y ese futuro es comprobado a través de la historia, es una evidencia de que no es un libro humano. Claro que sí, amén. Dice segunda de Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. ¡Amén! Bueno. Y la tercera evidencia de que la Biblia está inspirada por Dios es la siguiente. Podemos ir a la biblioteca que queramos y coger todos los libros que queramos, estudiarlos, hacerlos nuestros, y seguramente adquiriremos mucho conocimiento, pero esos libros jamás transformarán las vidas. Y a lo largo del tiempo, la Biblia ha demostrado durante millones de años que ha transformado millones de vidas. Por eso creo que debemos de leer la palabra.
Amén. Claro que sí. Porque la palabra es viva y eficaz. Amén. Miren, en Ezequiel capítulo 37, el Señor demanda a Ezequiel que vaya a predicar y que lleve palabra al valle de los huesos secos. Aquí se encuentra un lugar donde no hay vida. Allí se encuentra un lugar donde hay huesos carentes de vida. Pero el profeta empezó a predicar y a profetizar. Y el hueso con hueso se unió. Se empezó a regenerar la carne. Se empezó a regenerar los tendones. Y se levantó un ejército lleno del Espíritu de Dios. Es la confirmación de que la palabra tiene vida de Dios. Amén. Así que, hermanos, lean la palabra, estudien la palabra, Amén. vivan en la palabra y, sobre todo, amemos la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bueno, hermanos, la verdad es que hoy me llamaba el pastor y me decía que me preparara algo para subir y explicar aquí, compartir con vosotros. Y la verdad es que con todo el tiempo que llevo intentando escudriñar y entender la palabra, he de decir que aún sigo perdido y estoy muy nervioso. Pero bueno, el Señor hace unos días atrás me regalaba un pequeño pasaje de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, que decía, porque me recordó que cuando yo empezaba, por medio de un siervo de esta iglesia, me aclaró una duda que el enemigo, que Jehová Dios lo reprenda, Amén. me quiso implantar en mi vida. Y la duda era que después de un tiempo que yo ya estaba convertido, me venía a mi cabeza de noche en la cama con mi mujer, hablando, la preguntaba: ¿nos habrá perdonado Dios nuestros pecados? Y sin decir nada, pues al día siguiente a las 10 de la mañana me llega un mensaje de un siervo, de un hermano de esta iglesia, sin yo decirle nada ni comentarle nada, y me dice: no recuerdes lo que Dios ya ha olvidado. Y el Señor me confirmó grandemente por medio de este siervo que me había perdonado mis pecados. Pero no me quedé ahí, simplemente quería indagar más sobre el pecado y saber cómo Dios perdona el pecado. Y el Señor un día me regaló una especie de reflexión, por decirlo así, porque mensajes yo todavía no tengo capacidad para traer mensajes ni nada de eso, pero el Señor me regaló una reflexión que arrojó luz a mi vida y espero que a la de vosotros también os lo arroje. Amén. Claro que sí. Y esto se encuentra en el pasaje de las Sagradas Escrituras, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, que dice así, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Amén. Bendita sea la palabra. Amén. Muy bien. Ya la palabra en sí habla por sí sola, pero hace unos 15 días atrás estoy intentando entender cómo desgranarla y cómo entenderla. Y el Señor bendito me daba a entender en este pasaje, en este versículo, que en la primera frase que dice, si confesamos nuestros pecados, me daba a entender el Señor bendito en lo que yo miraba y en lo que yo intentaba entender, me daba a entender el Señor
que la confesión continua del pecado es una indicación de salvación continua. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que aquí en este pasaje el apóstol Juan quiere decir que un pecador necesita de continua limpieza y perdón de Dios. Amén. Porque un versículo anterior, me decía el Señor que leyera un versículo anterior y uno posterior, y en el versículo anterior, en el 8, dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Amén. Y en el versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, hermanos, Dios dijo que nosotros somos pecado y que nosotros, por desgracia, vivimos sometidos al pecado. Pero sabemos que Él, su gracia, su misericordia y su amor infinita, a la que nuestras mentes jamás podremos alcanzar, nos perdona de todo pecado. Amén. Hermanos, el término de confesar quiere decir lo mismo que Dios, pensamos lo mismo que Dios acerca del pecado y reconocemos que el punto divino en relación con el pecado. En la siguiente frase, que quiere decir del versículo: Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Esta frase a mí es la que más me ha cautivado de todo el versículo, porque aquí en este mismo instante el Señor me daba y me decía que nadie es justo en medio de la tierra. Nadie jamás se ha encontrado a nadie que sea justo. Solo ha habido uno justo y fue nuestro Jesús en Nazaret. En la palabra fiel, indagando un poco en los diccionarios, me daba a entender y decía que la palabra fiel significa exacto, conforme a la verdad. Amén. Madre mía. Muy bien, muy bien. Tengo unos adjetivos aquí en los que quiere decir que son similares a la palabra fiel, que significa exacto, preciso, fidedigno, fiable, verídico, riguroso, cierto y seguro. Amén. Ese es mi Señor, al que amo y al que quiero. Amén. Muy bien. Luego en la palabra justo, donde yo buscaba, significa que obra según la justicia y la razón. Muy bien. Los adjetivos para esta palabra, en lo que he podido buscar, me ponía imparcial, equitativo, objetivo, neutral, recto, ecuánime, honesto, honrado e íntegro. Amén. Bendito seas, Padre. Gloria a Dios. Y el Señor, mientras yo estaba estudiando estas dos palabras y todo ello, el Señor me regalaba, cuando ya sabía todas estas palabras y todo ello, le decía: Señor, ¿y por qué me dices aquí, y limpiarnos de toda maldad? Yo le preguntaba: ¿cómo limpiarnos de toda maldad, Señor? Si ya nos estás aquí perdonando del pecado, ¿por qué nos estás limpiando de toda maldad? Y me venía una frase a la mente, una frase humana, que decimos: perdono, pero no olvido. Sin embargo, él me decía: yo perdono y olvido. Porque no solamente perdono, sino que yo también perdono y olvido. ¿O acaso Jacobo mintió y no le perdoné? ¿O Moisés no mató y también lo perdoné? Amén. Muy bien. David, el rey David, el ungido de Dios, pecó con adulterio y también le perdoné. Pablo, el apóstol Pablo, el perseguidor, le perdoné y pasó a ser el perseguido. Amén. ¿Vale? ¿Por qué no voy a perdonar vuestros pecados? Amén. No des vueltas a los pecados que tengas de tu pasado, porque no vas a poder disfrutar
del gusto de ser perdonado. Es el momento de que te des cuenta, Josué me decía, de que ahora sigas hacia adelante, olvides todo lo que tienes ahí atrás, lo que has dejado atrás, al igual que yo lo he olvidado, quiero que tú también lo olvides. Porque su palabra también nos enseña en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y leyendo un día una historia y un testimonio, hermanos, quiero terminar con esto. Leí una historia de un pastor de Filipinas, un hombre que era de Dios y llevaba una carga en su corazón porque él había cometido un pecado. Me explicaba en la historia. Mientras él estudiaba en un seminario, él tuvo un pecado, y aquí en la historia no nos dice qué tipo de pecado tuvo, pero nadie conocía su secreto. Él se había arrepentido y había sufrido y había arrastrado bastante remordimiento y no tenía paz, ni disfrutaba del gozo en su corazón ni el sentimiento del perdón de Dios. Entonces había una señora que iba allí a la iglesia, que ella decía que tenía visiones de Cristo y que hablaba con él, Cristo y ella. Entonces el pastor se dirigió a la señora y le dijo, hermana, dices que tienes visiones y que hablas con Dios en visiones. Necesitaría que me hagas un favor. La próxima vez que te vayas a ver con Dios y tengas una visión, pregúntale lo que hizo tu siervo, tu pastor, en el seminario. Entonces la hermana, sin preguntas, se marchó para su casa y pasados los días, la hermana volvió a la iglesia y el hermano se dirigía a ella y le decía, ¿has vuelto a tener visiones? Y ella le contestaba, sí. ¿Y le has preguntado a Dios si lo que hice cuando era joven en el seminario? Y ella le decía, claro que sí, también le he preguntado. Dice, ¿y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Y le contestó ella, que se había olvidado. Amén. Porque Dios no solamente le perdonó de aquel pecado, sino que también a él le olvidó el pecado, lo enterró, como dice su palabra, lo metió en el fondo del mar, donde nadie puede sacarlo. ¿Vale? Que Dios os bendiga, hermanos. ¿Cuántos están sintiendo al Señor? Griten gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Sí. Bueno, pues estamos disfrutando de este culto que estamos teniendo. Me llamaba el pastor hace un par de días y quería contar con algún joven para subir. Y bueno, pues aquí estamos para exponer lo que el Señor nos da. Amén. ¿Vale? Y bueno, pues voy a leer en Lucas capítulo 19, cuando Jesús, Zaqueo, ¿vale? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era un pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a toda prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí,
Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Aquí vemos un hombre rechazado, repudiado por el pueblo, un hombre que se había enriquecido de una manera caótica, estaba recaudando para el Imperio Romano, una persona marginada públicamente por el trabajo que él hacía. Aquí vemos 3 puntos. El primero, la decisión de encontrarse con Jesús. Vamos a ver primero cuál es la condición con la que viene Zaqueo. Zaqueo es un pecador, un rechazado, tenía mala reputación. Aquí vemos que Zaqueo no viene con perfecciones delante de Dios, sino con imperfecciones. No podemos cometer el fallo de ponernos delante de Dios con perfecciones, sino con imperfecciones. Porque pone la palabra, Primera de Corintios 13:10, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparezca. Vamos a ver la dificultad que tenía Zaqueo. La dificultad que vemos en el versículo 3, procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud. El problema que tenía Zaqueo era la multitud. Eso era lo que no le dejaba llegar hasta él. ¿Qué es lo que te impide a ti, hermano, ver a ti a Jesús? No verle. ¿Cuál es la multitud que no te deja acercarte a él? No le busco en mi intimidad. No le doy el tiempo que él se merece. Tengo cosas en mi vida que me apartan de él. Hoy te digo, rompe con la multitud que no le deja verle. Zaqueo rompió con la multitud y se rindió. La multitud le frenaba, pero Zaqueo eso no se le impidió ver a Jesús. Gloria a Dios. Nos vamos al punto número 2, el reencuentro. Dice en el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, miraba hacia arriba y le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor te dice que bajes de tu árbol personal. Date prisa, date un renuevo a tu vida, baja y acércate a Él. Gracias. Es el propósito por el cual Jesús te está llamando. Es que quiere entrar en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en tu corazón, en tu vida. Si nos vamos al versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Encima le murmuraban. Jesús entró en la casa. En la casa se encontró murmuración, le criticaban porque entró a la casa del repudiado, del que tenía una fama de despreciado, de una persona que era muy imperfecta. Pero ¿sabes qué? Zaqueo necesitaba a Dios. Amén. El Evangelio es para los que vienen con imperfecciones. Amén. Dios nos ayude cuando vengan los de afuera, se encuentren con los publicanos, sino con el amor de Dios. Nos vamos al punto número 3, el resultado del encuentro. En el versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí nos encontramos ya con un arrepentimiento. Cuando tú dejas entrar a Jesús en tu casa, podemos ver perfectamente cómo Zaqueo está sintiendo ya un arrepentimiento por sus pecados. Que dejas entrar a Jesús en tu casa, un renuevo viene para tu vida. Está preparando algo dentro. Jesús está transformando tu manera de pensar, tu manera de relacionarte con la gente, tu manera de hablar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres tú, Señor. Empezás a notar que estás matando tu viejo hombre. Se empieza a generar una limpieza en tu vida, algo está ocurriendo dentro de ti. Sabes que la santidad en persona está atravesando tu corazón. Gloria a tu nombre, Señor. Si nos vamos al versículo 9 y 10, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham,
por lo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Dice, la salvación está a casa. Jesús trae un renuevo, trae perdón, trae santificación, trae vida. Amén. Jesús trae la salvación. Jesús vino a salvar lo que se le había perdido. Aquí nos vamos al llamamiento de Leví, otro recaudador de impuestos, que dice en Lucas capítulo 5, después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y dijo, sígueme, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Amén. Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los escribas, los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Jesús y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores a la arrepentimiento. Aquí vemos en el versículo 31 que Jesús les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Todos necesitamos de Él, porque pone en la Biblia que nuestro corazón están llenos de odio, de engaños, de malos pensamientos, de avaricia, de arrogancia. El único que puede quitar el médico es Jesús, porque esto nos tenemos que dejar tratar por Él. Los fariseos pensaban que estaban sanos. Jesús hablaba y ellos pensaban por dentro. Nosotros estamos puros. Nosotros somos perfectos. ¿Cuánta gente hay que se sienta de esta manera, que no se da cuenta de su situación? Muy bien. Pero cuando nos dejamos tratar realmente con el médico divino, puedes estar malo, ir al hospital, entrar a la consulta, empezar a dar vueltas, pero como no te dejes tratar por el médico, vas a salir peor de lo que has entrado.